Vamos a dar inicio. El título de la predicación del día de hoy es El temor, un arma de los enemigos de Dios, parte 1. El temor, un arma de los enemigos de Dios, parte 1. Y hoy vamos a ver a Nehemías capítulo 6, verso 1 al 19. Nehemías capítulo 6, verso 1 al 19. Bueno, por lo menos vamos a llegar hasta el verso 11. Y yo quiero decirles una cosa, que cuando un alma se arrepiente de sus pecados y decide, obviamente, por gracia del Señor, decide creer en nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, esta persona inicia una aventura, inicia una travesía y se vuelve peregrino en este mundo, y el único objetivo de esta persona es llegar a la ciudad celestial, llegar a donde se encuentra su verdadero hogar, llegar al reino de los cielos, donde le espera el amado de su alma, su Señor Jesucristo. Es lo que hace una persona cada vez que cree en nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y esta trayectoria la plasma muy bien el pastor John Bunyan en su libro El progreso del peregrino, en donde en este libro vemos que Bunyan ilustra a la perfección cómo es la vida del creyente mientras está caminando en este mundo para poder llegar al lugar celestial. Encontramos un personaje principal llamado Cristiano en este libro, que mientras va caminando de ciudad del pecado a la ciudad celestial, en el camino angosto que es nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a este libro y de acuerdo a la palabra de Dios, vemos en esta narración, en este cuento, que Cristiano se encuentra con muchísimos obstáculos y constantemente es atacado por su enemigo. Constantemente va siendo atacado, ya sea por Satanás, ya sea por demonios, ya sea por los hijos del diablo. Pero esto es una constante en la vida del cristiano. Y déjenme decirles que nuestro peregrinar de cada uno de nosotros, esta no es la excepción. Siempre Satanás va a estar detrás de nosotros todos los días de nuestra vida, y los hijos de Satanás también van a estar detrás de nuestras cabezas para que nosotros caigamos en este mundo, neguemos de nuestro Señor Jesucristo y así ya no podamos llegar a la ciudad que nos pertenece, a la ciudad celestial. Entonces, el ataque del enemigo siempre es eminente, siempre va a ser una constante y es una realidad en la vida de cada creyente. Hemos visto en el libro de Nehemías, principalmente en el capítulo 4, cómo los enemigos del pueblo de Dios intentaron llegar por sorpresa a Nehemías y a los judíos en Jerusalén, agarrarlos por sorpresa para matarlos e impedir que los muros fueran reedificados. Uno podría decir, bueno, ya descansa Nehemías, pero automáticamente después de que Dios los sacó adelante y frustró los planes de sus enemigos, en el capítulo 5 nosotros encontramos que ahora los ataques no venían de afuera, sino que ahora los ataques venían adentro. ¿Por qué? Porque encontramos a gente que les estaba cobrando a los hijos de Israel, a los hijos de Dios, por pedirles prestados, cuando vemos que en la ley de Dios, cuando un judío le prestaba a otro judío, no les tenía que cobrar interés. Entonces aquí vemos que el pueblo de Dios estaba pecando en contra del pueblo de Dios y les estaba haciendo como enemigos por cobrarle estos intereses, quitarles sus tierras y hasta haciendo esclavos a los hijos, hijas de sus propios hermanos. Eso encontramos en el capítulo 5. Pero ahora en el capítulo 6, ya habiendo combatido a los que están adentro, se levanta un nuevo enemigo otra vez afuera y otra vez se tiene que combatir otros nuevos enemigos con estas nuevas artimañas. Por lo tanto, el día de hoy veremos cómo los enemigos de Dios tratan de usar el temor para que los creyentes abandonen la obra de Dios. El día de hoy veremos cómo los enemigos de Dios tratan de usar el temor para que los creyentes abandonen la obra de Dios. Y antes de que les presente el bosquejo, vamos a leer todo el capítulo 6 de Nehemías. Es corto, son 19 versículos. Vean lo que dice. Nehemías capítulo 6, dice así la palabra de Dios. Y cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme, ven
y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacer el mal. Y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. Porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gazmú, que bueno, aquí les digo es Gesem, el árabe, que Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaín, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Verso 13. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuere yo infamado. 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Verso 17. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos de Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Ahí nos quedamos. Vean, el bosquejo que vamos a estar viendo en estas 2 semanas va a ser el siguiente. Punto número 1 del bosquejo. El temor usado en la mentira. Y esto lo vamos a ver del verso 1 al verso 9. Punto número 1 del bosquejo. El temor usado en la mentira. Verso 1 al verso 9. Punto número 2 del bosquejo. El temor usado en la desobediencia. Verso 10 al verso 14. Punto número 2 del bosquejo. El temor usado en la desobediencia. Del verso 10 al verso 14. Y por último, punto número 3 del bosquejo, parentela con el enemigo de Dios, del verso 15 al verso 19. Verso 3, parentela con el enemigo de Dios, del verso 15 al verso 19. Entonces, entrando al tema, punto número 1 del bosquejo, el temor usado en la mentira, del verso 1 al 9, vamos a entrar ya de lleno al estudio de nuestros versículos. Verso 1, vean lo que dice, verso 1. Cuando yo, Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas.
Una vez más, hermanos, en Nehemías capítulo 6, empezando desde el verso 1, nosotros encontramos que el gobernador Nehemías empieza a colocar el nombre de aquellas personas que estaban haciendo mal o pensaban hacer mal a la obra de Dios. Encontramos un Sanbalat, que si ustedes recuerdan, recuerden, aquí se los voy a ilustrar con mis manos, voy a tratar, si no vean mapas detrás de sus Biblias, aquí se encontraba Judá, abajito estaba ahí Jerusalén, su capital, por así decirlo, su ciudad capital. En el norte estaba Samaria, donde Sanbalat gobernaba. Al este, que sería a su mano derecha, al este estaba gobernando Tobías y Gesén el árabe estaba gobernando al sur. Vemos que estos enemigos del pueblo de Dios eran los que estaban maquinando mal en contra del pueblo de Dios. Y al parecer estas personas estaban sumamente atentas a la obra de Dios. Estaban observando cómo iba el muro, cómo lo estaban construyendo, en qué distancia iba, cuál era su anchura. Estaban muy atentos, pero no estaban atentos simplemente para animar al pueblo de Israel. Estaban atentos porque ellos esperaban que fallaran en cualquier momento para que ellos intervinieran y pudieran meter mal a la obra de Dios. Y así pasó. Aparentemente estaban observando, se les ocurrió algo y dijeron, es momento de hacer el mal. Porque vean lo que dice el verso 2. Nehemías capítulo 6, verso 2. Nehemías capítulo 6, verso 2. Sanbalat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, o como dice el traductor de Logos, o no. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y en este verso se nos hace ver que las mismas personas que anteriormente buscaban hacer mal, ¿se acuerdan capítulo 4? Hoy estaban llamando a Nehemías a que se juntasen en el campo de Ono. ¿Qué es el campo de Ono? Bueno, aquí está al sur Jerusalén. El campo de Ono se encuentra al noroeste de Jerusalén, cerca del territorio de Dan. Y de acuerdo con Primera de Crónicas, capítulo 8, verso 12, esta era una ciudad de la tribu de Benjamín, que fue fundada por un hombre llamado Semet. Pero, como ya lo mencioné, a pesar de que era una ciudad de Benjamín, de la tribu de Benjamín, se encontraba dentro del territorio de la tribu de Dan y muy cerca de Samaria, porque estaba al noroeste de Jerusalén. Ahora, quiero comentarles algo. De acuerdo con el autor Charles L. Swindoll, en el libro Pásame otro ladrillo, el cual es un comentario al libro de Nehemías, podemos encontrar que este autor menciona que el campo de Ono era un lugar donde se solía pasar vacaciones, un lugar de relajamiento. Era un lugar donde si tú eras de la tribu de Judá o de los pueblos de alrededor, tú querías ir al campo de Ono para pasar un tiempo agradable, quizás con amigos, quizás con familia, quizás estar solos. Era, de acuerdo con este autor, era un lugar muy tranquilo y hermoso por sus campos. Entonces, de acuerdo con este comentarista, cuando Sanbalat y Gesén le dijeron a Nehemías en el verso 2, reunámonos para platicar, lo hicieron en un tono muy amigable. Era como si le dijeran en este tono, Nehemías, amigo mío, sabemos que has estado trabajando todo este tiempo en la reconstrucción de los muros, pero hay un asuntito que queremos platicar contigo en persona. ¿Qué te parece si nos reunimos en los campos tan hermosos de Ono para platicar? Y así sirve que nosotros hablamos de este asunto y tú te relajas un poco. ¿Qué te parece? Bueno, en algún sentido estas serían las palabras. Y uno podría decir, bueno, ¿qué tiene de malo que Nehemías, siendo gobernador de Judea, se reúna con Sanbalat y con Gesén,
que eran gobernadores tanto del territorio del norte como del sur de Judá. Bueno, cada uno con su tierra específica. ¿Qué hay de malo en esta reunión? Bueno, esta sería una reunión de gobernadores muy normal, pero estaríamos pasando algo muy importante. Estos gobernadores ya intentaron matar a israelitas, intentaron ya destruir la obra de Dios, odiaban a Nehemías, odiaban la obra de Dios, odiaban a los judíos, por lo tanto no se podían reunir. Y así lo entendió Nehemías. ¿Por qué? Porque él escribe en el verso 2, en la última parte del verso 2, mas ellos habían pensado que hacerme mal. Y sí, aunque las palabras de la invitación hubieran sonado delicadas, dulces como la miel, Nehemías supo la intención de estos hombres. Supo la intención que esta no era una plática normal. Sabía que estos hombres querían hacerle mal. Y no es difícil imaginarse cómo estos hombres querían hacerle mal. En el capítulo 4, ¿qué era lo que querían hacer? Llegar por sorpresa a la ciudad de Jerusalén para matar a todos sin pedir la obra. Entonces, si están llamando a Nehemías los enemigos del pueblo de Dios, ven a platicar con nosotros, por favorcito, con buenas palabras dulces. Seguro querían matarlo o querían secuestrarlo. Querían hacer una de esas dos maneras. Matarlo, secuestrarlo para que la obra de Dios no continuara. Y si nosotros en este punto tenemos algo que imitarle a Nehemías en estos versículos, es esto, hermanos, su discernimiento. Porque Nehemías discernió que estos hombres querían hacerle mal, no querían platicar por platicar, lo odiaban, no querían ni verlo, sino que él tuvo el discernimiento en decir, si ellos son enemigos de Dios y aunque me estén hablando con palabras suaves, ellos quieren algo malo de mí. Hermanos, lo he dicho una y lo diré 1000 veces, y por favor póngame atención con esto. Este es el asunto. Dios le ha dado un raciocinio a todos sus hijos. Dios le ha dado inteligencia a todos sus hijos. Y Dios espera que todos sus hijos la usen para discernir los planes del enemigo. No es simplemente de que yo sentí esto. Bueno, como algunos de nuestros hermanos carismáticos se dejan llevar muchos por sus sentimientos. No, aquí no vemos a un Nehemías que se deja llevar por sus sentimientos. Vemos a un Nehemías que a raíz de todo lo que ya vivió, razonó, pensó, meditó y dijo, ellos me quieren hacer mal. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras. Si quieren, búsquelo, Mateo 10:16. Y no tengan conflictos con estas palabras. Vean el contexto. Vean lo que dice Mateo 10:16. Dice así la palabra de Dios. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos, o sea, de enemigos. Y dice estas palabras el Señor. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sean adultos para discernir los ataques de enemigos. Vean al animal serpiente cómo es sigilosa, precavida, astuta. Sean como ese animal, como el Señor dice, como yo lo creé. Y ocupen todo su discernimiento espiritual, todos sus dones espirituales, y aún si quieren los dones naturales, para discernir la voluntad de los enemigos de Dios y así saber si actuar de una manera o actuar de otra. Y ahora quiero que ustedes vean cómo le responde Nehemías a estos enemigos. Él dijo, bueno, me están invitando, pero yo sé que me están haciendo el mal, pero aún así son gobernantes. Dios los colocó en cada tierra. Así que merecen una respuesta mía. Verso 3, Nehemías capítulo 6, verso 3, dice así la palabra de Dios. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Miren, se ha calculado de acuerdo a algunos comentaristas que de Jerusalén al campo de Ono te haces un viaje en tiempo de Nehemías, por supuesto, te harías un viaje de un día de distancia. Es mucho. Entonces imagínense, si Nehemías les hubiera tomado la palabra, aunque hubieran sido buenas las intenciones de estos hombres, Nehemías de Jerusalén al valle, a los campos de Ono, un día,
hablando un asunto que según ellos era importante, 2, 3 días, ya son 4 días, de regreso un quinto día. Entonces, casi una semana perdida de trabajo le tomaría a Nehemías. Y Nehemías dijo, no voy a ir porque si yo voy, la obra se descuidaría, la reconstrucción de los muros cesaría, es mucho tiempo invertido, discúlpenme, y educadamente les dijo, no puedo porque estoy ocupando mi tiempo en algo sumamente importante. Y aquí hay otra cosa que aprender de Nehemías. Una, vimos su discernimiento, Dios, es de que Nehemías tenía sus prioridades en orden. ¿Por qué? Porque la prioridad de Nehemías era hacer la obra de Dios. La prioridad número 1 de Nehemías era hacer la obra de Dios. ¿Cuál era la obra de Dios? De Nehemías, de construir los muros. Él no podía dejar la obra de Dios para tratar asuntos que él discernió no eran de asuntos importantes para el avance de la obra y para el pueblo de Jerusalén. Simplemente él escogió la mejor parte como María, trabajar para la obra de nuestro Dios. Y todo creyente tiene que ser en este punto igual que Nehemías, escoger siempre la mejor parte, la obra de Dios, el avance del reino y por supuesto hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Parte de la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿qué es? Leer la Biblia, orar, venir a la iglesia, poner atención a las predicaciones, por supuesto, porque si vienes y no pones atención, nada más te las pasas platicando, pues ¿de qué caso vienes? Pues por supuesto el ofrendar, el evangelizar, el estudiar, no solamente leer la palabra de Dios, y obras particulares que Dios te ponga a ti en el avance de su reino. Entonces, esta es la mejor parte. Ahora, ¿por qué Nehemías tenía esta mentalidad? ¿Por qué Nehemías tenía la mentalidad de no ir a perder el tiempo y concentrarse en la obra de Dios? Porque Nehemías entendía esto, lo mismo que entendía el apóstol Pablo. Él ya no se pertenecía a sí mismo. Él pertenecía ¿a quién? A Dios. Ya no podía hacer lo que él quisiera. Leímos, cuando vemos el texto bíblico, que le tomó 52 días reconstruir el muro. ¿No creen que él necesitaba vacaciones? A lo mejor, porque fue intenso. Porque de acuerdo al capítulo 4, después de que se enteraron que los iban a acechar para matarlos, dice, después de allí, ninguno ya prácticamente durmió y siempre estábamos alerta. Quizás él dijo, quiero vacaciones. Pero él dijo, pero este no es el momento de vacacionar. ¿Es momento de qué? De hacer la obra de Dios. ¿Tienes fuerzas en tus manos, hermano, hermana? Es tiempo de que hagas la obra de Dios. Cuando no tengas tiempo, cuando ya no tengas fuerzas en tus pies y en tus manos, pasarás de la acción a la oración, pero es siempre tiempo de hacer la obra de Dios. Vean lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2 al 6. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2 a 6. Vean esta verdad que entendía Pablo y que por supuesto también entendía Nehemías. Yo lo leo, dice así, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado. Que lo tomó por soldado. Verso 5, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Verso 6. El labrador para participar de los frutos debe de ¿qué? Trabajar primero. ¿Para quién? Para su Señor. ¿Para qué? Para la obra del Señor, para así recibir la recompensa futura. ¿Se dan cuenta? Así pensaba Nehemías y así tenemos que pensar nosotros. Pero continúa la historia. Vamos al verso 4. Vean lo que dice Nehemías capítulo 6, verso 4. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo le respondí de la misma manera. Caramba, qué hombres tan más insistentes. Nehemías, mira, buen amigo, queremos venir a platicar, queremos platicar contigo. Ven, 1. Mira, quizás no entendiste bien el mensaje, queremos que vengas. 2. Nehemías, sabemos que tienes una gran obra, ya nos dijiste, pero ven al campo, por favor. No. 4.
Mira, Nehemías, que te conviene que hablemos, por favor, es un asunto chiquito, pero relevante, va a ser bien que lo platiquemos. 4, Sanbalat cambia. A partir de aquí, las palabras de Sanbalat y de Gesem ya no van a ser amigables, van a cambiar. Vean lo que dice el verso 5 y la primera parte del verso 6. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez. O sea, ven a los campos de Ono, pero vean, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba lo escrito. Vean, en esta quinta ocasión, sí, Sanbalat volvió a mandar a su criado y a decirle, oye, ya sé que vengo por ti por quinta vez, pero mi jefe me envía a verte, dice que se reúnan, pero en esta ocasión tengo una carta abierta hacia ti. Y aquí se acaban las sonrisas. Aquí se acaban el juego de amiguitos. La estrategia iba a ser diferente. Querían hacerle mal a Nehemías, por la buena no lo trajeron, entonces dijo Sanbalat y sus enemigos, lo vamos a traer por las malas. Fíjense que aquí hay algo muy interesante. Dice el texto que el enviado tenía una carta abierta. Por lo general, anteriormente y hoy también, entre asuntos muy importantes, por lo menos aquí en México, una secretaría le puede mandar a otra secretaría pues cartas, ¿no? Personales, tienen correos personales. Pero en aquel momento cuando había una carta abierta, como hoy también hay por costumbre, quiere decir que es de lectura pública. Entonces, cuando de Samaria bajaban a Jerusalén con esta carta abierta, si alguien detenía a este hombre, oye, tu carta está abierta, ¿qué contiene? Podía cualquier hombre, sin miedo a una represalia, leer el contenido, sin ningún problema. Entonces quizás este hombre, yo me imagino, hizo diferentes paradas, tanto en Samaria como en Judea, en el territorio de Judá, hizo varias paradas enseñando la carta, para que todos vieran el contenido, y el contenido era preocupante. Vean lo que contenía esta carta, parte del verso 6 y continuamos con el verso 7, vean. El contenido de esta carta era el siguiente. Se ha oído entre las naciones y Gazmú, que era Gesem, perdón, lo vuelvo a leer. Se ha oído entre las naciones y Gazmú, lo dice que tú y los judíos pensáis que rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, ¡hay rey en Judá! Ahora serán oídas de rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Ya ven, cambian el asunto. Cambia el tipo de palabras. Y hermanos, esta era una gran acusación. Era una gran acusación no solamente para Nehemías, sino para todos los judíos. Ya que de acuerdo con esta carta que Sanbalat le estaba enviando a Nehemías, por cierto, carta abierta, le estaba acusando a Nehemías que él solamente viajó a la tierra prometida para no solamente edificar los muros, sino para proclamarse el mismo rey y rebelarse contra Artajerjes y contra el imperio de Persa. Y esta era una acusación muy, pero muy grave, lo repito, porque por si fuera poco, hay dos detalles que lo empeoran. Uno, era una carta abierta, como ya lo dije. Cualquier persona que detuviera a este hombre, a este mensajero, podía leer la carta y podía enterarse del qué, del chisme, porque era chisme, y podía enterarse del contenido del chisme. Entonces, todo esto se iba a regar por las demás naciones y por Jerusalén. Y dos, también dice Sanbalat que Gesem, junto con otras naciones, ya habían cachado con las manos en la masa a Nehemías. Entonces, no solamente tenían el problema de la carta abierta, sino que otros gobernadores lo estaban acusando directamente, a pesar de ser una mentira. Y déjenme decirles, hermanos, que cualquier persona normal, quizás algunos de nosotros que somos muy normales y corrientes, caeríamos de rodillas cuando viéramos esta acusación falsa. Cayéramos de rodillas, quizás lloraríamos, no sabríamos qué hacer, porque dijéramos, me están acusando. El rey, que a lo mejor sí es mi amigo, pero sigue siendo mi rey, me va a mandar a llamar,
me va a acusar de traición porque ellos van a conspirar en contra de mí. Y no solamente eso, sino que el rey va a mandar a llamar a su ejército y va a volver a atacar a mi tierra, la cual yo quería proteger. Este era otro problema. Hermanos, tengamos en cuenta que las artimañas de Satanás, como las de sus hijos, son muchas y son vastas. Y van a ocupar la mentira y las acusaciones, las calumnias, los chismes, para hacer que la obra de Dios cese en nuestras vidas, dejarnos con las manos vacías y, si es el caso, destruirnos en el proceso. Eso va a querer hacer Satanás. Y déjenme de hablarles de algo. Sanbalat en estos momentos junto con Gesem estaban usando la mentira como arma, como herramienta. Y es de esperarse. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira. Claro que es de esperarse. Pero ¿cómo Dios ve la mentira? La ve con lo peor de los ojos. Lo ve muy mal. La mentira ante los ojos de Dios es un pecado sumamente grave. Quiero darle 3 versículos donde vemos cómo Dios ve la mentira. Y al mentiroso, por cierto. Salmo 5:6. Salmo 5:6. Salmo 5:6 dice así la palabra de Dios. Si quieren yo lo leo, solamente lo repito 2 veces para ir metiendo ritmo. Salmo 5:6. Escuchen. Destruirás a los que hablan mentira. El hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces Dios destruirá a los que hablan mentira y a los engañadores, o sea, a los mentirosos, Dios los abomina. Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19. Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19. Dice así la palabra de Dios. Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19. Dice así la palabra de Dios. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Una vez más, vean, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Por lo menos 3 asuntos que tienen que ver con las mentiras y con chismes. Proverbios 12:22. Proverbios 12:22. Y esta está sencilla. Los labios mentirosos son ¿qué? Abominación a Jehová. Bueno, y no simplemente que aparezcan labios gigantes y estén hablando mentira. Los labios son de las personas que dicen las mentiras, a los cuales ya vimos, Dios los aborrece y destruirá. Entonces, la mentira es algo muy grave ante los ojos de Dios. Una vez dejando en claro esto, hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué buscaba Sanbalat con esta mentira? Y gran mentira, ¿qué buscaba Sanbalat? Bueno, lo que buscaba Sanbalat, el gobernador de Samaria, por supuesto, era infundir temor en el corazón de Nehemías. Era infundir temor en el corazón de Nehemías. ¿Por qué? Porque si Sanbalat lograba que con esta mentira el temor entrara en el corazón de Nehemías, ¿qué quedamos? Nehemías no iba a actuar correctamente. ¿Cómo iba a actuar Nehemías? Ya no con la mente, sino almáticamente. Iba a estar fuera de sí. Iba a decir, bueno, entonces sí le tomo la palabra a Sanbalat. Y entonces voy al campo de Ono y estoy con ellos. ¿Y qué creen? Las fauces del cocodrilo se iban a cerrar. Lo iban a atrapar, lo iban a matar, lo iban a secuestrar quizás, o lo iban a agarrar prisionero para llevarlo a decir sus mentiras con Atajerjes. Pero la obra se iba a detener. ¿Se dan cuenta? Esto era lo que buscaba la mentira. Que ya no pensara correctamente Nehemías. Pero bueno, querían atraerlo. Querían que cayeran en sus fauces. Pero no lo lograron. No lo lograron. Vean lo que dice el verso 8. Nehemías capítulo 6, verso 8.
Entonces envié yo a decirles, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Ahora, quiero que ustedes piensen esto. Nehemías era un humano y vuelvo a lo mismo, común y corriente como nosotros. ¿No creen que se haya indignado y hasta asustado por esta mentira? Yo digo que sí, pero él era cabal, tenía dominio propio y dijo, vamos a tratarla de la manera más sabia posible. No voy a ir como ellos dicen, porque una vez más le dijeron, ven por tanto y consultemos juntos. Él dijo, lo voy a arreglar como con sabiduría. No voy a hacer lo que ellos dicen. Les voy a volver a contestar. ¿Y qué les dijo? De tu corazón proviene. De tu corazón proviene. Bueno, las primeras 4 propuestas, Nehemías había antepuesto, por supuesto, a la obra de Dios. Les había dicho, no puedo ir, ¿por qué? Porque tengo que estar trabajando en la obra de Dios. Y vemos que hizo correctamente. Pero en esta ocasión, Nehemías, ¿qué hizo? Los atacó. Eso no proviene de los demás, proviene de tu corazón, que es mentiroso. No voy a ir, porque mientes. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Por qué? Porque Nehemías confiaba en Dios. Nehemías sabía que Dios lo había colocado en ese lugar para hacer su obra. Sabía que Dios había movido el corazón del rey y de toda la corte real de Persia para que él estuviera ahí reconstruyendo los muros. Él ya no se podía echar para atrás. ¿Por qué? Porque él ya no se pertenecía a sí mismo, le pertenecía a Dios y estaba trabajando para la obra de ¿quién? Para la obra de Dios. Vean lo que dice el verso 9. Nehemías capítulo 6, verso 9. Dice, porque todos ellos, o sea, los enemigos de Dios, nos amedrentaban, que esta palabra un sinónimo es, nos intimidaban. Porque todos ellos nos intimidaban, nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Ellos esperaban que, bueno, si no atraemos a Nehemías con este chisme, con esta mentira, si no infundimos un temor muy grande en el corazón de Nehemías, este temor, porque era una carta abierta, se va a esparcir este rumor, va a traer temor en el corazón de todos los israelitas y sus manos les van a temblar, ya no van a querer trabajar, ya no van a querer seguir en la obra de Dios. Pero déjenme decirles una cosa, hermanos. Nehemías y estos judíos no trabajaban en sus propias fuerzas. Trabajaban con la fuerza de Dios. Trabajaban con las fuerzas de Dios. Dios colocaba las fuerzas, la fe, los medios para que ellos siguieran trabajando estos 52 días en la obra de su Señor. Entonces, Nehemías levantó una oración muy eficaz. Nehemías oró de esta manera. Ahora pues, oh Dios, ¿qué? Fortalece tú mis manos. ¿Es una oración larga? No. ¿Es una oración hermosa, pomposa? No. Quizás con lágrimas en sus ojos, quizás tartamudeando, quizás con enojo. Él simplemente dijo, Dios, ahora fortalece mis manos. ¿Y perdió el tiempo? No, siguió trabajando. Ellos dicen que nos vamos a debilitar. Fortalece mis manos. Seguimos trabajando. Y nosotros tenemos que creer esta verdad, hermanos. Dios fortalece las manos de sus hijos cuando están trabajando en su obra. Dios nos fortalece. Y es más, no solamente cuando estás trabajando en la obra, Dios fortalece tus manos, tu pie, tu cuerpo, todo tu ser, tu espíritu, cuando simplemente eres su hijo y buscas agradarle. Dios te está fortaleciendo en cada momento. Ninguna área de nuestra vida está sin el poder de nuestro Dios. Vean cómo Dios está al cuidado de nosotros. Isaías 41. Sí, es un texto que en su contexto se le dijo al pueblo de Israel, pero la verdad del cuidado de Dios también se aplica a nosotros. Isaías 41, verso 13 al 14. Ajá, 13 al 14. Isaías 41, verso 13 al 14.
Dice así la palabra de Dios. Léanlo conmigo, por favor. Isaías 41, 13 al 14, dice así la palabra de Dios. Escuchen. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, que yo te ayudo en cualquier circunstancia. Ahora vean verso 14, que está interesante. No temas, hijo mío, muy amado, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu ¿qué? Redentor. Gusanos, me dirijo a ustedes, no teman, su fuerza no es nada, su Dios es poderoso. Es la posición que Dios nos tiene. ¿Tú qué eres, humano? Tú eres un gusano. ¿A qué le temes si estoy contigo? Verso 13, yo sostengo tu mano. Haces bien en acordarte quién eres, por supuesto. No somos más que polvo en su presencia. Pero el que sostiene nuestra mano, ¿quién es? Jehová, el poderoso. El Santo de Israel. Ahí lo tienes. Ahí está tu fuerza. Ahí está su sustento. Nehemías conocía la palabra de Dios. Sin duda estos versos y varios otros se les vinieron a la mente. Bueno, tú puedes decirle fuerte y claro a Satanás cada vez que te diga que tus manos les hacen falta fuerzas para seguir adelante en la obra del Señor o en tus pruebas, en tu día a día. Tú le puedes decir a Satanás, Satanás, ¿sabes qué? Te digo una cosa. Tienes absolutamente toda la razón a decirme que en cualquier momento puedo dejar la obra. Tienes toda la razón al decirme que el día de mañana me puede faltar la fe. Tienes toda la razón. Porque yo soy gusano. Yo soy más que polvo. Tienes toda la razón. Si fuera por mí, yo ya estaría abajo. Yo ya estaría derrotado. Tienes toda la razón a decirme que a mí me faltan las fuerzas para seguir adelante. Pero te voy a decir una cosa, Satanás. Yo no confío en mis fuerzas, confío en mi Dios. Y si a mí me faltan las fuerzas, poniendo la analogía de Nehemías, para cargar un ladrillo más, el Señor sostiene mis manos para que yo pueda poner el ladrillo en su lugar. Así que tienes razón. A mí me pueden faltar fuerzas, pero confío en que Dios me va a estar sosteniendo mis manos, mis pies, mi espíritu, para que yo ponga otro ladrillo y que yo siga adelante en tu obra. Porque Dios ha dicho que ninguno de sus hijos caerá. ¿Se dan cuenta? Así contestó Nehemías. Y así nosotros tenemos que contestarle a Satanás o cualquier adversidad que haya en nuestra vida. Claro, si le crees a tu Dios, ¿no? Porque si solamente estás perdiendo el tiempo, pues ¿de dónde vas a sacar las fuerzas? ¿Quién te va a sostener? ¿Quién es tu Dios? Te quedarás en gusano y nada más, dice Isaías. Pero bueno, ¿qué creen? Sanballat vio que esta estrategia de meterle miedo al corazón de Nehemías y a su pueblo con la carta abierta no funcionó. No funcionó. Nehemías lo enfrentó, eso viene de tu corazón. Y oró Nehemías, ¿no? Jehová fortalece mis manos. Una vez más vemos un hombre de Dios colocando su fe en el lugar correcto, en su Señor. Pero Nehemías era insistente. Y Nehemías dijo, bueno, mi plan fracasó. ¿Por qué? Porque ya no vimos que lo fue a acusar, ya no vimos que hizo nada. Simplemente, pues no vino a verme, entonces este plan fracasó. Ya no voy a intentar nada. Dice, pero voy a intentar otra cosa. Si el miedo por medio de sus enemigos no pudo entrar en el corazón de Nehemías ni de los judíos, quizás si meto miedo en Nehemías por medio de uno de sus hermanos, ocurra algo. Ustedes piensan que Satanás está movido. No, Satanás está así. No está dormido, está movido, está astuto. Quiere a fuerzas que la obra de Dios se pare y que los hijos de Dios pues caigamos en desesperación. Vean lo que dice el verso 10, Nehemías capítulo 6, verso 10. Y vean el siguiente ataque de los hijos del diablo. Nehemías capítulo 6, verso 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Bueno, en este verso se nos deja ver cómo Nehemías
no nos dice exactamente qué momento, pero fue obviamente dentro de estos 52 días, Nehemías fue a visitar a un sacerdote a su casa. Quizás, muy probablemente, no lo dice el texto, pero quizás este sacerdote lo mandó a llamar, que también se identifica este sacerdote como profeta. Le dijeron, Nehemías, tengo un mensaje, ven a mi casa, necesito hablar contigo. Una vez más mandan a Nehemías. Y quizás este hombre era un conocido de Nehemías o algún familiar o era un hombre de renombre que Nehemías pues acepta ir a verlo. Nehemías aquí vemos que no pone oposición. Dice, bueno, está dentro de Jerusalén, voy a ir a verlo. ¿Qué se le ofrece? Es sacerdote, dicen que es profeta, pues voy a verlo. Pero vemos que este hombre estaba encerrado. No se nos dice, y los comentaristas también lo dejan ver así, no sabemos exactamente quién era este hombre. ¿Cómo se llamaba? No sabemos quién es exactamente Semaías. Pero lo que sí sabemos de él, y nos deja la escritura ver muy en claro, que estaba encerrado en su casa. Quizás estaba encerrado porque se había contaminado con algo, entonces no podía salir a la calle, tenía que purificarse en su casa. O quizás cabe la posibilidad también que estaba en su casa encerrado porque quería hacerle notar a Nehemías la situación del asunto. Si ustedes recuerdan en tiempo de los profetas, si un profeta quería señalar algo, pues ocupaba ejemplos. Tenemos ahí el ejemplo de Jeremías cuando va con el rey y le dice, así está el yugo de Jerusalén, un yugo de madera. Llega alguien, se lo truena y después regresa. Pues así está el yugo. Y Jeremías tenía un yugo de metal. Así está el yugo de metal. Bueno, ponían ejemplos para hablar de un tema muy importante. Quizás este profeta se encerró para darle un ejemplo de una urgencia a Nehemías, de que tenía que cuidarse, encerrarse, ¿no? Entonces, ¿cuál era el mensaje de este sacerdote profeta? Simple, vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Bueno, no lo dijo calmadamente, quizás sí lo dijo de una manera desesperada. Tenía que hacerle pasar este mensaje. Y el mensaje, de acuerdo con este hombre, con Semaías, según él, porque era profeta, provenía de Dios. Y querían matar al hombre de Dios. Y le dijo, pero no te preocupes, yo te tengo la respuesta la solución a este problema. ¿Cuál es? Si me quieren matar y está la solución, ¿cuál es la solución? Y le dijo, Semaías, reunámonos en la casa de Dios, o sea, en el templo, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo. O sea, Nehemías, la solución a tu problema es esta. Dios me ha revelado, Dios me ha dicho que te van a matar, sí, esta noche te van a matar. La respuesta es esta a tu problema. Vamos al centro, yo te voy a acompañar. Es más, vamos al centro, encerrémonos en el templo de Dios. Ahí nada te va a pasar. De acuerdo con esta persona, esta era la solución. Y alguno rápidamente podría decir, y claro, querían meterle miedo al corazón de Nehemías, pero qué buena idea. Claro, Nehemías tiene que meterse al templo porque es el lugar más seguro de todo Jerusalén. Qué buena idea. Sin duda, Nehemías ya tendría que ir corriendo. Pero déjenme decirles una cosa, hermanos. La idea de Semaías no provenía de Dios. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Porque le estaba pidiendo a Nehemías que pecara. Que pecara. Quizás, si le hubiera dicho a Nehemías, métete al patio del templo, quizás ahí podría quedar. Pero de acuerdo con las palabras que está diciendo, con la construcción de palabras, le está dando a entender a Nehemías que quería que se metiera al lugar santo y al lugar santísimo. Pero ¿quiénes solamente podían entrar al lugar santo? Los sacerdotes del linaje específico de Leví. Y al lugar santísimo, ¿quiénes? Solamente un linaje de sacerdotes del linaje de Aarón. Vean cómo el Señor prohíbe esto. Números 3:10. Números 3:10. Dice así la palabra de Dios. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzcan su sacerdocio. Escuchen. Y el extraño que se acercare morirá, o sea, al tabernáculo. Números, yo lo leo. Números 18, 6 al 7. Yo lo leo. Números 18, 6 al 7. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel,
dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. Escuchen. Y el extraño que se acercare morirá. Solamente los levitas tenían este ministerio. Ahora escuchen Hebreos 9, 6 al 7. Hebreos 9, 6 al 7. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran ¿quiénes? Los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, agrego yo, entra. Entonces, lo que le estaba pidiendo Senaías a Nehemías era, entra para salvar tu vida, pero vas a pecar. ¿Vas a pecar? Bueno, siendo Nehemías un hombre de Dios, sin duda conocía la palabra. Sabía que él no podía hacer eso. Sabía que él no podía pecar en contra de su Dios. Por lo tanto, identificó a este hombre como ¿qué? Como un falso profeta. Porque su consejo estaba contradiciendo la palabra de Dios. Ahora, yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si Nehemías se hubiera contagiado del miedo de uno de sus hermanos y hubiera entrado en el templo? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, primero, importante, traería la ira de Dios y el juicio de Dios sobre su vida y sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque él dijo, el extraño que se acercare, ¿qué? Morirá. Entonces ahí se echa abajo la obra de Dios. 2, traería el disgusto de sus hermanos judíos, porque ellos sabrían que Nehemías iba a pecar y lo verían ya con otros ojos, ya no le seguirían, lo descalificarían. 3, mostraría una gran cobardía por quererse esconder en el lugar santo, más santo de la nación, para salvar su propia vida, provocando a los enemigos y diciendo, vean este hombre cobarde, y obviamente cayendo los ánimos del pueblo de Israel. Y otra, dejaría entrever esto muy grave, que Nehemías solo aplicaría la palabra cuando le conviene, pero la desobedecería si las circunstancias así lo ameritan. A ver, el Señor está con nosotros, manda que edifiquemos el muro, cumplamos su palabra. Ah, pero tu vida está en riesgo. Ah, bueno, pues solamente voy a... No era tan literal la palabra de Dios. No, yo me voy a meter al templo. No hay que creerle mucho a lo que la Biblia dice en todas sus partes, ¿se dan cuenta? Nehemías era un hombre de Dios, entonces él decía, tengo que obedecer todo el mandato de Dios, no solamente lo que me convenga, cuando me convenga, que esto hacen los hijos del diablo que se creen cristianos. Solamente obedecen por partes la palabra de Dios cuando les conviene. Oye, joven, ¿te dice llamar cristiano? Claro, ¿qué no ves cómo aplauden en el templo? Tu novia no es cristiana. ¿Qué pasó, hermano? Pues ¿por qué usted es viejito? Eso ya no se aplica hoy en día. Nada más lo que les conviene. Oye, hermano, ¿dices que eres cristiano? Claro, yo nunca falto a la iglesia. ¿Ofrendas conforme el Señor pone en tu corazón? Da una patada, ¿no? Es que usted sabe, hermano, la crisis. Nunca tengo dinero. Mi esposa me exige. Mi esposo no trabaja, por eso no puedo ofrendar. Nada más cuando les conviene. Dice que cristianos. Y así pónganle cualquier pecado, por supuesto. Yo puse un ejemplo. Pero bueno, continuemos, ya vamos a terminar. Continuemos solamente con la última parte, el verso 11. Vean lo que dice Nehemías 6, verso 11. Nehemías 6, verso 11. Entonces dije, ya le contestas perdón, déjeme ver, se me olvida siempre el nombre, a Semaías. Dice ahora Nehemías, entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? ¿Qué dice? No entraré. Esta, hermanos, es la respuesta de un hombre de Dios. Un hombre que prefiere perder la vida antes de pecar en contra de los mandamientos de su Señor. Y no solamente es una contestación de un hombre comprometido de las Escrituras,
que también es una contestación de un hombre con un alto conocimiento de Dios, siendo también una contestación de un hombre que pone su fe en su Señor. Vemos la respuesta de alguien que tiene simplemente en alta estima la voluntad de su Señor y que ama la palabra de su Dios con todo su corazón. Ahora, aquí hay algo muy importante, una palabra que quizás tenga un significado extra y yo se las quiero compartir. Dice verso 11, ¿y quién que fuera como yo? Se puede significar a dos maneras. Una, obviamente Nehemías no pertenecía al linaje de sacerdote, por eso no podía entrar al patio, ni al templo, ni al lugar santísimo, no menos porque no se identifica en ninguna parte que provenía de Aarón. Pero quizá también quiere decir otra cosa. ¿Y quién fuera como yo entré en el templo? Quizás también era un eunuco. Muchas veces, cuando trabajabas en aquellos tiempos en la corte real, obviamente el rey tenía que salvaguardar a su harem, a sus concubinas, a su esposa o a sus esposas. Entonces los más allegados, él era copero, para que no tomaran a sus mujeres de los reyes, los hacían eunucos, o sea, los castraban. Entonces, quizás Nehemías era un eunuco, quizá, probablemente, y de acuerdo con la ley, los eunucos, los mutilados, no podían entrar al templo. Bueno, sea cual sea, Nehemías estaba consciente que él no podía entrar. Pero sabía que a pesar de que él no podía encontrar refugio en el lugar más seguro de toda la ciudad, sí podía encontrar refugio en quién? En su Dios. En su Dios. Entonces yo, ocupando mi imaginación, quizás él citó estas palabras del Salmo 118. Vayan conmigo, Salmo 118, versos 6 al 9. Salmo 118, versos 6 al 9. Quizás estas palabras se le vinieron a la mente cuando este hombre dijo que lo iban a matar esa noche. Salmo 118, versos 6 al 9 dice así la palabra de Dios. Jehová está conmigo, no temeré lo que me puedan hacer los hombres. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Jehová que confiar en ¿qué? En príncipes. La esperanza de Nehemías siempre estuvo en Jehová. ¿Por qué Nehemías no se dejaba gobernar por el temor? Porque Jehová estaba con él. Y él lo sabía. Hermanos, tengo que cortar por tiempo en el verso 11. En la siguiente predicación seguiremos viendo los siguientes versículos, pero tengan esto en su corazón, hermanos. No sentir temor, porque Dios está con ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Oremos al Señor.